NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Hoy vamos a hablar del espejo, y a nadie le gusta un espejo que le diga toda la verdad. Muchas veces la misma mirada al espejo es un poco más rápida cuando sabemos que no es nuestro mejor día, o bien al contrario, pues a lo mejor cuando uno es joven y se encuentra pues hermoso, se deleita más en contemplarse en el espejo. Existe también un espejo del interior del alma, es decir, una forma de conocer la verdad sobre sí mismo, ni demasiado hermoseado, ni tampoco más horrible de lo que es, sino tal como uno es. ¿Para qué? Para mejorar. De esto se trata. Y San Agustín es uno de los consejos que le da a los jóvenes en estos 23 que estamos dedicando gracias al trabajo y a la presencia del Dr. Forment. Consejo número 7, reconoce tus defectos y procura corregirlos. Damos la bienvenida en este espejo, en este programa, al doctor Eudaldo Forment. Muchas gracias, muy amable. Bueno, doctor Forment, esto de la necesidad del propio conocimiento ya viene de muy atrás. Los primeros filósofos griegos era su lema, ¿no? Obvio, ¿no? Conócete a ti mismo. Sin esto no hay verdad que valga. Si no me conozco a mí mismo, mucho menos voy a conocer la otra realidad. Tiene usted toda la razón. Lo que pasa que en San Agustín, este autoconocimiento o este conocimiento de sí o este conocimiento propio, que está, como usted ha dicho muy bien, pues en Sócrates, que está explícitamente, podríamos encontrarlo en los 7 sabios griegos, en sabidurías egipcias, orientales, porque es, diríamos, de sentido común. En San Agustín está de una forma muy clara, muy real, y está en forma de un consejo que da a los jóvenes de esto que vamos siguiendo, porque es, diríamos, un consejo para todas las edades, para el hombre, desde que el hombre tiene uso de razón. Y lo que dice San Agustín en este consejo, si no me equivoco, que es el 7º. Exacto. ¿No? Pues dice, es muy breve, dice, reconoce tus defectos y procura corregirlos. O sea, no solo conócelos por una especie de curiosidad pues psicológica, de decir, pues voy a ver cómo soy, que esto puede ser un peligro hoy en día. Hoy se dan una pléyade de psicólogos, de libros de autoayuda, de muchísimas cosas, donde a lo mejor llega un momento en que uno se puede conocer, pero es que él nos dice, reconoce tus defectos, o sea, saber ver tal o cual cualidad de mi manera de ser, reconocer en ello un defecto, porque hay personas que a lo mejor son muy impetuosas, y pensamos que es una cualidad. O quiero decir que una cosa es conocer y otra cosa es reconocer que eso es un defecto. Exacto. Y como usted dice muy bien, aquí hay un implícito, una cuestión previa, es que supone que todos tenemos defectos, es decir, de que somos pecadores, que este defecto es un defecto que no es una mera limitación de nuestra naturaleza, sino que es algo que puede estar pues, ayudado por la naturaleza, puede por el ambiente, pero es algo de lo que somos responsables, que son mis defectos. Es decir, que es un mal que he hecho yo. Es decir, lo previo siempre, tal como insiste en la mayoría casi de sus intervenciones, mejor dicho, de sus homilías en Santa Marta, diarias,
el Papa Francisco insiste siempre en que somos pecadores, que todos somos pecadores. Esto es una condición previa, reconocer nuestros pecados, y por esto necesitamos tanto de Dios, no solo como criatura, sino como criatura herida por el pecado original y por los pecados propios. Por consiguiente, lo primero que hay es que todos somos pecadores. Esto no está tan claro. Hay mucha gente, yo me encuentro, que si yo alguna vez, pues indirectamente digo que soy pecador, pues la gente se extraña. No, hombre, no. Usted no mata a nadie, usted no roba, usted no va pegando por ahí a la gente en la calle. Es decir, como si el pecado fuera simplemente pues, no cumplir en la parte más externa, en la parte más visible de los mandamientos. Como si, bueno, pues no se trata ahora de enumerar defectos. Todos, y claro, para conocer estos defectos, quiero decir, hay que examinarse, hay que pensar sobre uno mismo, hay que reconocerlos, reconocer que somos pecadores, que somos muy pecadores. Y a veces, pues bueno, los ocultamos. Es difícil, es difícil reconocerse pecador, porque todos intentamos siempre quedar muy bien con nosotros mismos, con justificarnos, decir, bueno, lo que usted decía, esto en realidad pues no es un defecto, en el fondo es una virtud, porque, y bueno, siempre lo ocultamos, ¿no? Es decir, esto es la veracidad. Si a esta persona le he dicho de todo, no he actuado con caridad, he exagerado sus defectos, le he hecho un mal, pero bueno, esto es un deber de justicia, es un deber soy de sincero. verdad. Soy sincero. Es decir, tendemos siempre a ocultarnos. De manera que es difícil reconocer nuestros defectos, pero bueno, no imposible. Y todavía es más difícil, yo creo que se podría decir imposible, porque lo que viene después, procura corregirlos, porque no dice corrígelos, sino procurar. ¿Por qué? Porque el hombre solo no puede poner remedio a su condición de pecador. O sea, no podemos arreglarnos, salvarnos en lenguaje, justificarnos en lenguaje bíblico, teológico, si quieren, a nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios. Usted mismo, bueno, digo esto porque usted me lo ha recordado y hace muy bien en recordármelo con el micrófono cerrado, no porque lo pongamos cerrado porque no se tenga que oír lo que vivimos, sino porque aún no había empezado el programa, que yo he comentado pues algo, porque iba a hablar de ello de pecador, y usted me ha dicho, bueno, pero este tiene solución. ¿Qué me ha dicho exactamente, hermana? No lo recuerdo ahora. Sí. Pues usted me ha dicho, ¿tiene solución? Se confiesa. Sí, es decir, sí. Con la confesión tenemos la gracia de Dios, y con la gracia de Dios lo podemos todo, porque tenemos la fuerza de Dios. Es una fuerza que nos permitirá corregirnos. Y no solamente corregirnos, sino llegar a ser santos, a ser perfectos. Esto no nosotros, sino con la gracia de Dios, que Dios la da, la gracia santificante, normalmente y de una manera inmediata y muy fácil, a un muy buen precio, en la confesión, que simplemente en la confesión lo que hay que hacer es reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios. No al sacerdote. El sacerdote está representando a Dios, no a él, y pedir perdón a Dios, y se nos perdona el pecado, y además no solamente se nos perdona el defecto, sino que se nos da la gracia para que yo pueda corregirlo. La única cosa que tengo es procurarlo, es decir, aceptar esta gracia y hacer este mínimo, que a veces nos cuesta muchísimo, este mínimo de ir a confesar, pero uno puede pensar, bueno, ¿qué va a pensar el sacerdote de mí? ¿Qué van a pensar las otras gentes? La mayoría de gente ya no se confiesa, algunos dicen pues con agua bendita, con una bendición, o no sé, cualquier otra cosa. Es decir, se montan el sacramento a su gusto, buscan excusas, y bueno, este ya mismo es un defecto. Eso lo iba a decir. Esto que nos cuesta tanto ser sincero y que nos cuesta confesarnos, o incluso cuando nos confesamos, pues intentamos excusarnos. Sí, mire, padre, yo he hecho esto, pero claro, en realidad, pues que fulana es que se lo merece, porque mire que es antipática y qué manía me tiene. En realidad, o sea que
buscamos siempre la propia justificación. Hay que reconocer nuestros defectos, hay que reconocer que somos pecadores y tenemos la seguridad absoluta que Dios nos va a dar su gracia y nos va a dar esta fuerza para corregirlos. Por esto San Agustín pues les dice esto a los jóvenes. Una pregunta, doctor Forleo. Sí, bueno, no solo una, tengo muchísimas, como los oyentes también las tienen en estos momentos. Intento un poquito pensar lo que se están planteando los oyentes. Una de ellas. Usted ha dicho que en realidad nuestros defectos se está usted refiriendo, y San Agustín, a pecados voluntarios, o sea, que dependen realmente de mi voluntad. De hecho, si no, no es un pecado, si no depende de mi voluntad. Pero entonces yo pregunto, el carácter, lo que hemos heredado en nuestros genes, o sea, nuestra forma de ser, en la cual pues todos tenemos a lo mejor ciertas cualidades que tampoco tienen mérito porque las hemos heredado. Una persona tiene un temperamento suave o tiene una forma de ser más alegre, otra en cambio es mucho más adusta, etc. Podríamos decir el carácter no depende de mí, yo no me lo he buscado, es decir, yo he nacido con unas características, un genio, entre comillas, una forma de ser, porque yo entendía que San Agustín también se refería a esto, no solamente a los pecados. Bueno, pues claro, eso está más nítido, ¿no? Bueno, pues he contravenido este mandamiento. No, aquí me dicen también tus defectos. Imagínese reconocer, pues eso, que yo soy una persona lenta al trabajar. No es ningún pecado, pero es un defecto. Aunque soy desordenado, por lo mismo, en mis papeles. No es un pecado, pero es un defecto. Podríamos decir que todo esto, que no es materia a lo mejor de confesión, pero sí es mi manera de ser y también en eso tengo que mejorar. Bueno, hay pecados mortales y pecados veniales. El ser lento, el ser desordenado es un pecado venial. ¿Pecado venial? Un agrado. Sí, me explicaré. Usted dirá, bueno, es que es mi carácter, es que esto lo heredé de mi tía Enriqueta. Mire, lo heredado, que hemos heredado, diríamos, nuestra constitución biológica, nuestra constitución psíquica, lo podemos ir moldeando. Incluso el mismo cuerpo. Yo esta mañana oía por la radio, pues, escuchar las noticias, pues, un deportista, que no recuerdo el nombre ni qué era, ¿no? Es un dato que, por un accidente, un niño a los 8 años, le cayó encima un cable eléctrico por la montaña, por el paseo, lo que sea, y le tuvieron que amputar las 2 piernas y un brazo. Dios mío. Y a los 8 años quedó así. Pero el niño, con fuerza de voluntad, esforzándose, pues es uno de los campeones paralímpicos de natación. Es decir, con un solo brazo está nadando y es el campeón de de esta gente que tiene alguna imposibilidad, ¿no? Con un solo brazo. Se ha casado, tiene hijos y, pues es un hombre que, diríamos, ha vencido, ha suplido dentro de lo posible, naturalmente, su propia, no naturaleza, pero claro, sí este defecto que tenía pues esta discapacidad de carecer de 2 piernas y un brazo. Y eso sí que no era culpa suya, ni responsabilidad tampoco, claro. Pero sí que hubiera sido culpa suya quedarse sentado en una silla, amargado, no tener relación. Pues este chico se ha relacionado, ha encontrado pues una esposa, unos hijos y hace una vida relativamente normal. Incluso pues es de los primeros, le han dado como una noticia. Se ha superado. Se ha superado. Nosotros a veces nos escudamos en esto. Bueno, es que es mi carácter. Yo me acordaba, quizá porque me afectó mucho, porque usted en uno de estos programas me hizo una pregunta y yo no la acerté, y por tanto me tiene que poner falta, no me tiene que dar buena nota. Me preguntó sobre San Francisco de Sales, no recuerdo qué era, yo no supe que era San Francisco porque bueno, sí, es verdad, por un defecto, por culpa mía. No, usted pensó que era otro santo. Que era otro porque no lo escuché, o se me pasó. A veces no prestamos la suficiente atención, que usted me había dicho que era obispo de Ginebra. Es verdad, sí. Y bueno, el obispo célebre de Ginebra, pues del ducado de Saboya, pues es San Francisco de Sales. Bueno, San Francisco de Sales, corríjame, no le hago la pregunta, sino que no le hago ya a usted una pregunta que sea un acertijo, una adivinanza, sino que
para que lo confirme, porque igual lo tengo mal sabido. A ver, amigos oyentes, pues atención. creo, bueno, San Francisco de Sales es un hombre que escribe con una dulzura, habla sobre el amor de Dios, el Tratado del Amor de Dios, que es una obra no muy conocida de él, que normalmente es el Tratado de la Vida Devota, pero que es muy bonito porque explica pues quién es nuestro Padre Dios, él lo explica con una suavidad, con una comprensión. Es decir, parece un autor, pues, no sé, que siga los consejos del Papa Francisco de nuestra época, y que esté en el año de la misericordia, porque es realmente, usted que lo ha leído, que lo conoce bien, Dulce. me da la razón, ¿no? Sí. Una persona de una suavidad, de unas buenas maneras. Bueno, pues parece ser Su temperamento no era así. que no era tenía un carácter violento, agresivo, sí. Y entonces, con su esfuerzo y con la gracia de Dios, pues venció, superó, como la falta de 2 piernas. O sea, él por naturaleza no era bonachón, sino que era todo lo contrario. Vibraba y se indignaba. Sí, como decimos en castellano, hubiera repartido tortas, Es decir, era un hombre que no estaba para historias, es decir, era iracundo. Sí. Y sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Se venció. Bueno, pues hay personas así. Yo a mí, otros personajes que a veces lo noto. Es decir, bueno, es una persona, una mujer de carácter, y sin embargo, qué dulce, qué suavidad tiene. A mí me da esta sensación, y si no que me perdonen nuestros oyentes, pero a mí me la da, es una opinión personal, igual estoy equivocado, que la Madre Angélica, que yo voy siguiendo en sus programas grabados, es una mujer de mucho carácter. Muy bien dicho. Y sin embargo es una mujer comprensiva, dulce. Yo pienso lo que hace la gracia de Dios y lo que hace la aceptación de la gracia de Dios y seguir la gracia de Dios. Es decir, que los meros defectos, incluso los defectos que tiene usted razón, los defectos de naturaleza o accidentales. Puede que un niño haya recibido una educación deficiente, que haya estado en un mal ambiente y esto le haya forjado un carácter esto influye muchísimo. como que se le habían cortado las piernas, que no era por nacimiento, sino por accidente. Pero sin embargo, se puede, con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios, lo podemos vencer todo, incluso nosotros mismos. Leía ayer, y bueno, no es que quiera ahora hablar de mí, que no se trata de esto, pero es que me impresionó mucho otro autor que recomiendo muchísimo, también de una gran suavidad, y que es San Alfonso María Ligorio, que tiene muchísimas obras, y pues una obra que usted me ayudó a conseguir, el Tratado de la Oración. Ay, sí, que lo teníamos en casa, gracias a Dios. Exacto, pues el Tratado de la Oración dice algo que es muy bonito. Cito, yo no lo conocía, es un autor que tampoco conozco, y que San Alfonso dice, Dios ha dado a los animales, pues para defenderse, para estar en el mundo, pues alas, los pájaros que se pueden escapar, pezuñas, lo que sea, cuernos, garras, cuernos, y el hombre es muy débil. Sí. El hombre es, indefenso. Sí, le cae algo encima y se muere. Un bebé, por ejemplo, es lo más indefenso, cosa que no ocurre con los otros animales. Claro. Y así durante toda nuestra vida, que somos indefensos. Dice, pero Dios le ha dado la capacidad o la tendencia a dirigirse a Dios para pedirle su fuerza. O sea, el hombre superior a los animales porque tiene la fuerza de Dios, porque tiene la gracia de Dios. Y Dios solo pide esto, que se la pidamos por la oración. Maravilloso. Es genial. Genial. Sí que es verdad, Fíjese, nunca lo había visto así. Está muy bien dicho, porque es verdad, somos los más indefensos pero tenemos del a reino Dios, animal. tenemos la fuerza de Dios. Y fíjese que mientras usted hablaba, me iba dando mucha luz y digo, a lo mejor esto de que nos cuesta conocernos, nos cuesta mirarnos en el espejo del alma y reconocer esos defectos que nos humillan, ¿no? Esa ansiedad, a lo mejor en un momento dado, es lo que sea, cobardía. Hay defectos que son feos de por sí y que no nos gusta tenerlos. Y bueno, y a lo mejor esos que tanto criticamos en los demás es precisamente porque los poseemos. Entonces, yo digo, quizás o seguro el hecho de saber que hay un Dios que me ama, a pesar de todo, y que ha dado su vida por mí, a pesar de todo, y que me quiere santo, a pesar de todo, eso me da esperanza para mirar mi alma en el espejo. Porque si no, yo comprendo una persona que no tenga fe, doctor Forment, o bien no mira la realidad porque dice, uy, pues para ver esto, o bien se maquilla mucho para verse más hermoso de lo que es,
porque no cree en un Dios que es capaz O cambia de la historia, ayudarlo. incluso la historia de su vida. Sí, igual que se cambia hoy en día en los libros de texto la historia de un país y no se cuenta la verdad tantas veces. Pasa a veces en las biografías. En las biografías, pues... Y en las autobiografías. Autobiografías, exacto. Que escribe el propio autor, pues bueno, cambia las cosas Le da el para sesgo que justificarlo y para él quedar bien. Es que es muy difícil ser objetivo. Sí, sí. Al contar Sí, su sí, propia sí, sí, experiencia. A veces también, doctor Forment, exageramos lo negativo. Y esto puede ocurrir. Sí. Y nos cuesta mucho ver las cualidades que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso también nos implica una responsabilidad. Es decir, Sí. cuando dice San Agustín, reconoce tus defectos y procura corregirlos, diríamos que también sería una concepción exagerada de nuestros vicios y pecados, una actitud pesimista de decir, no, es que yo tengo todos los defectos, es que no tengo remedio. Y a veces somos así. Cuando nos desanimamos, cuando pensamos, dejamos de luchar, es que no vemos el bien que Dios ha puesto en nosotros. Y eso es casi una blasfemia, ¿no, doctor Forment? Sí. Bueno, hay, diríamos, a veces, cuando alguien, no sé, se me ocurre, que esto es parecido cuando alguien tiene una enfermedad, porque nosotros tenemos una herida, que es la herida del pecado. Estamos heridos. Nuestra naturaleza, o sea, nuestra situación no es una situación, diríamos, natural, normal. Y por esto se trasluce en que, bueno, pues que no haya paz en el mundo, que se esté autodestruyendo, mejor dicho, el mundo, lo que el Papa en su encíclica Laudato Si habla de nuestra casa. Sí, realmente magistral, está muy bien. Exacto, que nos destruyamos, y con ellos, pues bueno, que lo que llama la cultura del descarte, se descarta todo, se deja todo aparte. Y se deja aparte el pecado. Es decir, hay que reconocer que estamos heridos. Ahora bien, no hay que ser ni pesimistas, de decir, bueno, no tengo solución, esto ya es pues una enfermedad que es crónica, esto es irreversible, o bien podemos caer por exceso, como usted decía, en una actitud también muy optimista, decir, bueno, esto no es nada, esto se cura con una aspirina, esto se cura... o con el tiempo, y entonces no esforzarse en cambiar. Sí, lo que hay que ser es realista. Claro. Es decir, un enfermo, la situación de un enfermo no se le puede decir, lo que hay que decirle es la realidad. Ni ser muy pesimista, presentarle la enfermedad muy negra, ni presentarle muy optimista. No se preocupe, que esto no es nada, esto se va a curar. Tampoco hay que engañarle. Hay que ser realista. Los médicos procuran, por ética profesional, ser realista. Bueno, pues nosotros tenemos que intentar ser realista. A veces es muy difícil. Lo mismo que un enfermo. Los médicos, yo tengo amigos médicos, alumnos también que me lo han contado, médicos que estudian filosofía, que dicen que a veces el enfermo, si es una enfermedad muy grave, un cáncer o algo parecido que parece que no tenga solución, no está preparado, diríamos. No está preparado y se la ocultan, ¿no? Entonces, hay que decirle la verdad. También hay muchas maneras de decirlo. Bueno, claro, naturalmente. Y bueno, pero decírsela, claro. Que el enfermo tenga una visión objetiva, es decir, que sepa lo que es. Uno mismo es muy difícil, y por esto vamos al médico. Por esto, antes he hablado de la confesión, necesitamos, diríamos, que nos escuche una persona como el sacerdote, que tiene este ministerio, que tiene esta gracia de Dios, que ha recibido el sacramento del sacerdocio, este poder que le dio Dios de perdonar los pecados, que nos puede también calibrar, puede juzgar exactamente el pecado y, pues darnos un consejo, o no, o darnos lo que importa es darnos la penitencia que nos absuelva, pero que sea Él el que juzgue, porque uno es, igual que es el médico que me va a decirlo. Por esto no vale decir, bueno, yo ya me examino a mí mismo, yo ya me confieso directamente con Dios. Dios ha querido que sea a través de otro hombre. Dios es todo lo que hace, lo hace siempre a través de sus criaturas, dice Santo Tomás. Mediaciones. Por mediación. Es decir, no directamente. El pueblo judío, para pedir perdón a Dios, tenía unos sacerdotes que ofrecían el sacrificio y Dios quería que fuese así. Claro. Podía haberlo hecho de otra manera. No, Dios utiliza
Esos escalones. Los escalones. A Claro. nosotros nos educan nuestros padres porque Dios lo ha querido así, nuestros profesores. ¿Podría hacerlo de otra manera? Excepto en algunos casos de forma milagrosa, pero el curso normal es que sea así. Amigos, hemos aprendido que este espejo nuestro, que a veces no está tan nítido y no es fácil ver la verdad, lo tenemos, un espejo refulgente, maravilloso, en la gracia de Dios, que nos llega en la confesión, en este sacramento que es el mejor para conocernos de verdad. Y sobre todo para mejorar, que es de lo que se trata, doctor Forment. Exacto, y ser realistas, ni pesimistas ni optimistas. Ahí está. Y nos da esperanza, como veremos, si Dios quiere, en el próximo programa dedicado a la segunda parte de este consejo.